Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y nos darás la vida y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Asentaos. Hoy en la mañana, la vida mía está un poquitillo complicada, pero nada que no se pueda con la ayuda de Dios. En la mañana venía pensando, desde que me senté a hacer este pequeño trabajito, lo puse en manos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ilumíname que sea lo que tú quieras, que yo diga lo que vaya a decir ahí. Y que quede algo en el corazón de todos mis compañeritos hermanos de este movimiento. Y venía pensando yo si siempre, porque como que uno siempre tiene la duda, ¿habré hecho lo correcto? ¿Estará bien? ¿Tendrá el alcance que Dios quería que le diera o tendrá menos? Y adelante mío, ahí yo vivo en Sabanilla, Montes de Oca, y para salir hacia Moravia hay que dar una vuelta por ahí. Venía una camionetilla adelante y de pronto vuelvo a ver, ¿y sabe qué decía? Digo yo que es como lo que se llama una inspiración. De pronto decía, Dios te ama. Y ya me contenté, ya me estaba feliz, ¿verdad? Ya, Dios te ama. En una camioneta, que a veces uno piensa, le podría ponerle algo al carro, y de verdad que esos mensajitos a veces les llegan al que menos el dueño piensa. Ese que iba en esa camionetilla no habrá pensado nunca que a alguien le llega eso y le llegó. Bueno, el rollito que vamos a ver ahora se llama Testigos en el servicio de cara a la estrategia del movimiento de cursillos de cristiandad. Ajá, ¿verdad? Había que sentarse a pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Testigos en el servicio de cara a la estrategia del movimiento. Así se llama. Bueno, antes de entrar propiamente en el tema, conviene precisar o concretizar algunos conceptos que ya Eduardito nos adelantó bastante, por lo menos nos dejó explicado lo que quería decir servicio. Yo voy a comenzar por el término de testigo. Aquí hay varios abogados que saben las condiciones que debe tener una persona para ser testigo a nivel jurisdiccional. Aquí vamos a entender por testigo, entre otros, aquella persona que es capaz de dar fe de un acontecimiento por tener conocimiento del mismo. Algunos han pensado, tal vez equivocadamente, que la palabra significa ver o presenciar algo, que esto sí, a nivel jurisdiccional es bastante exigido, ¿verdad? No en todos los casos, pero sí se exige por lo general que el testigo haya presenciado, haya visto con sus ojitos tal hecho sobre el que va, o tal acontecimiento sobre el que va a testificar o a dar testimonio. A nuestros efectos, esa definición es de menor importancia. El significado principal para nosotros es el de contar, el de anunciar o dar testimonio de algo o de alguien. Nosotros sabemos que vamos a dar testimonio de algo que vivimos y de alguien que vivimos. Testigo es el que da fe de algo, es aquel a quien se le cree lo que dice porque dice la verdad y lo que dice lo dice con convicción. Debemos dar testimonio con nuestra forma de vida, como ya nos lo han dicho, y con nuestras palabras. Muy importante es el ejemplo, porque no podemos predicar lo que no practicamos, como se insiste reiteradísimamente en nuestro movimiento. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice al respecto:
en relación con ser testigos, refiriéndose a la confirmación y en el numeral 1304. La confirmación imprime en el alma una marca espiritual indeleble, el carácter, que es el signo de que Jesucristo ha marcado al cristiano con el sello del Espíritu, revistiéndolo de la fuerza de lo alto para que sea su testigo. Esto es una belleza. Si lo tuviéramos presente todo el tiempo, no nos costaría mucho aplicar lo que nos ha dicho Eduardito aquí en relación con la espiritualidad. Y para mejor comprender el alcance del concepto, en griego la palabra testigo significa mártir, nada menos que mártir. ¿Y qué significa mártir? Es el que da la vida por defender la verdad de Cristo, su iglesia, la fe y todo lo que gira alrededor de ello. Ha habido muchísimos mártires desde el comienzo del cristianismo y se considera que en el siglo XX hubo la mayor cantidad de mártires en la historia. El martirio significa que estamos dispuestos a dar la vida por eso que profesamos. Consecuentemente, podemos considerar que testigo es la persona que da testimonio en forma permanente, no ocasional, de la vivencia de lo fundamental cristiano con una radicalidad absoluta. Ser testigo es reflejar al Señor en su modo de pensar, en su modo de actuar, en su modo de sentir, de hablar y de comportarse en medio de los hombres. Dar testimonio de la absoluta primacía de Dios y de su reino, testigo de que solo Dios basta para llenar la vida de sentido y de gozo. Ay, qué belleza, ¿verdad? Y es que nos atribulamos tanto en la vida, que si estuviéramos más en onda con el Señor, la vida sería más feliz, porque solo Él basta para llenar nuestra vida de gozo y de sentido. En el documento conclusivo de Aparecida, en el numeral 144, se nos recuerda que al llamar a los suyos para que lo sigan, Jesús les da un encargo muy preciso. Ya no lo dijo el Padre en la mañana, y también, Eduardito no, pero el Padre en la mañana, anunciar el Evangelio del reino a todas las naciones. También está en el servicio que nos habló Eduardito, ¿verdad? Anunciar el reino de Dios a todas las naciones. Está en Mateo 28, 19 y Lucas 24, 46, 48. Por eso todo discípulo es misionero, pues Jesús lo hace partícipe de su misión al mismo tiempo que lo vincula a Él como amigo y hermano. Ay, qué belleza, ¿verdad? Lo que dice este documento. De esta manera, como Él es testigo, como Él, Jesucristo, es testigo del Padre, del misterio del Padre, así los discípulos son testigos de la muerte y resurrección del Señor hasta que Él vuelva. Por eso cuando dije, ¿qué signo es usted? De que Dios resucitó. Somos signo de que Dios resucitó. Sigue diciendo este numeral, cumplir este encargo no es algo opcional para nosotros, los cristianos, sino parte integrante de la identidad cristiana, porque es la extensión testimonial de la vocación misma. En este mismo documento, el numeral 236, se indica, por el soplo del Espíritu Santo y otros medios de Dios conocidos, la gracia de Cristo puede alcanzar a todos los que Él redimió, más allá de la comunidad eclesial, todavía de modos diferentes. Explicitar y promover esta salvación ya operante en el mundo es una de las tareas de la Iglesia con respeto a las palabras del Señor. Sean mis testigos hasta los extremos de la tierra. Sean mis testigos hasta los extremos de la tierra. Testigos en el servicio, dice el título de la charla. ¿En cuál servicio? También ya Eduardito nos lo adelantó. Todos entendemos, aquí yo estoy segura que ni uno solo deja de tenerlo presente, que el servicio de que se trata o el que estamos obligados a prestar desde nuestro bautismo y que se refiere al servicio para, por y en la construcción del reino de Dios aquí y ahora. Es
ese servicio debe, pero tratándose ya de nuestro movimiento, este servicio debe dirigirse necesariamente ¿a qué? A la fermentación cristiana de los ambientes, que es la finalidad última del movimiento. ¿Qué es la fermentación cristiana? También ustedes lo saben, la conquista para Cristo de todos los ambientes. En primer lugar, de los ambientes en los que nos desenvolvemos ordinariamente, y en segundo lugar, de los ambientes que nuestra iglesia identifica como prioritarios. Hecha esta precisión, podemos concluir que se trata de dar testimonio de auténtica vida a la luz del Evangelio en el servicio de vertebrar cristianamente los ambientes de cara a la estrategia del movimiento. Por consiguiente, se impone aquí analizar esta estrategia y examinar si realmente estamos siendo testigos en ese servicio. Yo voy a hacer algunas afirmaciones aquí y yo les pido perdón a todos ustedes si estoy equivocada. Yo no quisiera más que estar equivocada de rango a tajo, ¿verdad? Que lo que se va a analizar aquí realmente, y se ha dicho en otros encuentros interamericanos y todo eso, sea falso. Vamos a ver cómo resultamos. ¿Por qué? Porque, bueno, yo lo he puesto aquí de acuerdo con la percepción que yo he tenido. Pero yo no estoy en cada uno de ustedes para juzgar, sino que son cada uno de ustedes los que tienen que juzgarse a sí mismo. Lo que digo yo aquí es tomándome en cuenta yo. Esto que voy a decir no es nada nuevo, porque la estrategia todos la conocemos y todos la tenemos en el librito nuestro de Ideas Fundamentales. Nada más que ahí se nos vale la pena extraer algunas cosas de esa estrategia para refrescar y ver hasta dónde estamos siendo nosotros testigos en el servicio de cara a esta estrategia. Por estrategia entendemos, como dice Ideas Fundamentales, la planificación integral de la acción del movimiento de cursillos, cuál es en última instancia, y ya sabemos, la fermentación cristiana de los ambientes. ¿Cómo llevar a cabo esta fermentación? Es reiterada la advertencia de que el servicio debe ser prestado por personas que influyen naturalmente en esos ambientes de manera decisiva. Los hombres eje, los hombres clave, los líderes, las locomotoras, todos esos términos que utilizamos en cursillo. Decimos en el rollo de ambientes también que estos deben ser conquistados desde dentro. A esas personas de esos ambientes se les ha posibilitado previamente la vivencia y convivencia de lo fundamental cristiano. Se les ha posibilitado una sincera conversión y una constante renovación de su vida cristiana personal y comunitaria. Mediante la presentación, ¿cómo se le inicia a esas personas en la convivencia de lo fundamental cristiano? Mediante la presentación carismática, palabra respaldada por testimonio y con alegría, del anuncio de la salvación de Cristo, parte esencial de los 3 días del cursillo. Así entonces, el principal agente del movimiento para el logro de la finalidad es el hombre o mujer seleccionados, no cualquiera, como parte de un organismo vivo y operante, el hombre clave de su ambiente. Aquí conviene cuestionarnos si estamos siendo testigos de un actuar conforme con lo anterior, al invitar a la vivencia de un cursillo a diferentes personas. El punto ha sido objeto de discusión en múltiples oportunidades, concluyéndose que el nivel de cumplimiento de este extremo resulta insatisfactorio y por tanto, salvo contadas excepciones, no estamos dando testimonio de tal exigencia o presupuesto básico del movimiento. Razones, múltiples razones habrán para no haber podido detectar realmente en los ambientes esas personas clave, esos líderes. Todos sabemos la problemática que tenemos, sobre todo en estos momentos con las fichas. La forma elegida por el movimiento para lograr con mayor rapidez y eficacia la cristianización ambiental es crear un clima de conversión y de constante vivificación cristiana de los hombres y mujeres que tienen natural y decisiva influencia en esos grupos humanos.
El movimiento posibilita y acelera la fermentación de los ambientes, pero quien la realiza es, en última instancia, cada hombre concreto renovado en el espíritu. En relación con estas afirmaciones, la respuesta sobre su cumplimiento es conocida por todos también, pues ese clima de conversión y constante vivificación cristiana de esos líderes está significativamente limitado. Dos de los elementos principales del plan pastoral del movimiento son, primero, la inserción de las personas en sus ambientes, acompañándolas en su conversión progresiva a Cristo y entusiasmándolas y preparándolas para las tareas de evangelización. Y segundo, la vinculación de las personas en pequeños grupos y de los pequeños grupos entre sí. Repito, la vinculación de esas personas, de esos líderes en pequeños grupos y de esos pequeños grupos entre sí. Respecto a estos dos elementos, podemos atrevernos a afirmar que su puesta en práctica resulta bastante también deficiente, pues nosotros como dirigentes y por mayores esfuerzos que se hagan, los mismos se ven frustrados frente a las dificultades en la formación, inclusive de reuniones de grupo. Y mucho mayor dificultad por múltiples razones también conocidas por todos en el acompañamiento y formación personalizada para la evangelización. Sin temor de equivocarnos podemos afirmar que los mayores esfuerzos en la formación de reuniones de grupo y en la necesidad de formación se realizan o se hacen durante el cursillo y luego durante o con ocasión de los 3 rodajes que están establecidos como regla en el movimiento. Parece que se requiere, además de eso, de un mayor compromiso y disponibilidad de tiempo para sacar adelante esta tarea, pues es evidente su deficiencia. No existe duda de que si la situación fuera diferente y estuviéramos siendo testigos del cumplimiento de estos dos elementos, la finalidad del movimiento estaría cumpliéndose satisfactoriamente y el mundo sería diferente y nuestras instituciones y nuestras estructuras serían diferentes. Valga aquí acotar que este no es un problema a nivel de nosotros, pero no podemos decir que más de todos no son tontos, ¿verdad? No, que tenemos que ponernos las pilas. Lo tienen por lo menos todos los países a nivel interamericano. Vean que desde el Encuentro Interamericano de Dirigentes de Cursillos, celebrado en Caracas en 1988, hace casi 25 años, es que hemos ido haciendo esfuerzos, pero todavía no son suficientes. En la declaración final de ese documento, este documento lo tenemos, por lo menos los que estamos aquí a nivel de dirigencia de San José, lo tenemos en los documentos que nos pasaron para la escuela este año, ahí está este documento. Se indicó ahí en lo que interesa y refiriéndose a las causas del incumplimiento de la finalidad última del movimiento. Dice, esto ocurre porque no logramos satisfactoriamente la conversión integral y permanente, ni en los cursillistas, ni en los dirigentes mismos. Ay, 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 eso sí que a mí hasta que los poquitos pelos que tengo se me paran, ¿verdad? Porque si no logramos ni siquiera nosotros mismos una conversión integral y permanente, no es que es una conversión definitiva, porque sabemos que la conversión se inicia y no termina hasta que nos muramos, y a lo mejor hasta más allá, en el purgatorio, ¿verdad? Otra causa, las estructuras del porcursillo, del postcursillo, grupo, ultrella y escuela, no son causa normal de vivencia de la fe para grandes mayorías de cursillistas, y aquellos que las practican les sirven para la conversión personal y el compromiso temporal, pero no prioritariamente para la evangelización de las culturas mediante la fermentación de los ambientes. O sea, nos quedamos a nivel de grupo, a nivel de ultrella, a nivel de escuela, pero no vamos más allá, no trascendemos a los ambientes. Esta insuficiencia, otra causa es que esta insuficiencia del compromiso temporal se debe en gran parte a una deficiencia, dice, del movimiento en la profundización de la teología del laicado, las realidades temporales y la doctrina social de la Iglesia. Particularmente siento que la necesidad actual no es diferente, la situación o la realidad actual no es diferente, a pesar de los esfuerzos que se han venido haciendo a nivel de escuela,
que hemos insistido en ir aprendiendo un poco más de la doctrina social de la Iglesia, en ir estudiando más las realidades temporales. A pesar de los pesares, todavía estamos con deficiencia, con déficit. En relación con las líneas básicas de la estrategia, solamente para refrescar, insisto, porque ya todos ustedes las conocen y se las saben requete de memoria, que yo puedo bajar y ustedes las pueden decir aquí, ¿verdad? Son líneas básicas respecto de las cuales también resulta de rigor un examen acerca de nuestra condición de testigos. Ministerio de la Intendencia. Ya ustedes saben que el Ministerio de Intendencia es la palanca, conocida como palanca. Es contar con la ayuda de la gracia de Dios, que se ha de pedir con la fuerza omnipotente de la oración, confiada, constante y humilde. Porque los soberbios Dios no los acepta, ¿verdad? Ya sabemos que la soberbia nada que ver con nosotros, sino humilde. Sobre este primer paso habrán de apoyarse todos los demás esfuerzos del movimiento. Vea lo básico y lo esencial que es esa intendencia, que es esa oración constante, confiada y humilde. Porque ahí se van a apoyar todos los demás esfuerzos humanos, tratándose de la tarea de que se trata, cuál es la conversión y promoción cristiana de las personas y cristianización de los grupos humanos. Tener presente que sin Él, como nos dijo Eduardito, y sin el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no somos nada, sin Él no somos nada, nada valemos y nada podemos. Esto se refiere a la intendencia espiritual o la palanca. La intendencia es ser real, sincera y permanente, individual y comunitaria, que asegure la eficacia de los demás pasos. No solo podemos quedarnos en la palanca que hacemos cuando va a echar un cursillo. Ahora don Guillermo nos tiene todos los lunes con todos los cursillos que se van a hacer. Entonces nosotros estamos obligados a hacer palanca, a realizar esta oración confiada, constante y humilde todos los días y apenas nos acuerda todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. Queda nuestra conciencia examinar si estamos siendo testigos en el cumplimiento de este punto. Solo valga aquí recordar que poquísimas personas acuden a la hora santa cuando hay echado un cursillo. ¿Verdad que sí? Somos muy poquitos. Deberíamos tener esa iglesia, ese templo lleno, pero somos unos poquititos. Bueno, cuando yo estoy aquí yo trato de ir, cuando estoy en Neily no puedo. Pero desde Neily le hago la horita santa ya sudando a chorros, porque ahí sí que se suda chorros. Y cuando yo esté ya sudando, digan, mis compañeritos estarán allá fresquitos. Pero ya por dicha tenemos hora santa también los jueves, que es el cursillo, ¿verdad? También, gracias a Dios, que la escuela ha ideado, ha puesto en práctica desde hace bastante tiempo ya la intendencia colectiva cuando se va a entrar a un cursillo el martes anterior a la entrada de ese cursillo. Y ahí hacemos la oración, la intendencia comunitaria. Nos toca la responsabilidad de practicarla confiada, constante y humildemente en forma individual, recordando la promesa de nuestro Salvador. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, etcétera, que está en Mateo 7:7. Selección de los ambientes. Se trata de determinar y establecer prioridades entre los ambientes que más urge evangelizar. A esta altura del siglo XXI parece que tenemos ya claridad en cuanto a la determinación de los ambientes cuya evangelización se impone como prioritarios. Ya sabemos y se nos comunica que los ambientes prioritarios son que comunicación, que salud, que educación, que política, que etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero principalmente eso es juventud también. Ideas fundamentales señala que el dar prioridad al logro de los objetivos del MCC llevará a los miembros del secretariado diocesano. Punto 3. Al realizar un permanente estudio de la realidad para verificar si el estilo, la temática y el funcionamiento del movimiento están de acuerdo con las actitudes fundamentales de la Iglesia y constituyen respuesta adecuada al mundo en sus realidades concretas de lugar y tiempo. Corresponde al secretariado esa pequeñísima tarea. Sí, y el secretariado somos todos, porque el secretariado no puede funcionar solo, sin toda la carga, somos todos los dirigentes ayudándole al secretariado a través de las vocalías, ¿verdad? Penetración de los ambientes. ¿Se escucha ahí bien atrás cuando yo bajo el volumen? Sí. Ah, bueno, qué dicho. En la planificación
estratégica del movimiento es de rigor, según ideas fundamentales, que estos ambientes sean penetrados por grupos o comunidades cristianas, pues las actividades personalizadas o personales e individuales normalmente dificultan el logro de su propia finalidad. Grupos o comunidades cristianas. Respecto de los equipos de trabajo, señala este mismo instrumento, serán fruto de estudios previos sobre cada ambiente. Tendremos estudiado así, pero así, actualizado un estudio sobre cada ambiente. Se integrarán de acuerdo a las posibilidades reales de contacto de sus integrantes con el ambiente elegido. Se integrarán de acuerdo a las posibilidades reales de contacto de sus integrantes con el ambiente elegido. Ofrecerán esperanza de lograr la necesaria cohesión y unidad entre sus integrantes. Recibirán la preparación general y específica para el mejor logro de la finalidad de su trabajo. Recibirán la preparación general y específica. ¿Y de parte de quién? Ya vamos a ver de parte de quién. Respecto a este aspecto del encuentro interamericano antes citado, se propone en ese documento impulsar la inserción real en una comunidad de fe, trabajar para que se posibilite la inserción de todos los cursillistas en grupos o núcleos de cristianos. Se haga todo el esfuerzo para que los grupos tengan condiciones efectivas de inserción en los ambientes y de evangelización en la cultura. Se concreticen en verdaderas comunidades cristianas que trasciendan la simple reunión o el agruparse para la consecución de los fines concretos. Esto se dijo en 1988. Estaremos haciéndolo ya después de casi 25 años. Descubrimiento y selección de las personas claves es otro punto de la estrategia. Detectar las personas que ofrecen fundada esperanza a nuestro real saber y entender, pero con la luz del Espíritu Santo también, porque si utilizamos nuestro criterio estamos fríos, nos equivocamos muchas veces, ¿verdad? O por lo general. Que ofrece fundada esperanza de ser los elementos más capaces de iniciar y madurar con rapidez y eficacia la cristianización de ese grupo humano. Habrán de ser, y esto lo decimos también cuando hablamos en el rollo de presentación de candidatos, habrán de ser personas auténticamente insatisfechas, decimos, influyentes sobre los demás, en actitud sincera de servicio y compromiso. Y vieras que no es por nada, pero yo he estado en diferentes ambientes y cuesta mucho encontrar personas con estas cualidades. Es que cuesta. Con capacidades de trabajar en colaboración con otras personas de buena voluntad, decimos a nivel o en términos de reingeniería, capacidad para trabajar en equipo, donde todos van hacia la consecución de un fin sin necesidad de que ninguno de todos los del equipo mande, sino todos haciendo los mayores esfuerzos para la consecución de un fin. Capacidad de trabajar en equipo. Sabemos que hay personas que no lo pueden. Desde chiquitillos en el kinder sabemos que hay personas que no pueden trabajar en equipo. El trabajo no es fácil y mentiríamos si dijéramos que podemos darnos por satisfechos respecto al cumplimiento de esta exigencia. Lo repetimos una y otra vez, pero no alcanzamos el resultado deseado. Nos lamentamos de las fallas en el precursillo, nos lamentamos de las fallas en el postcursillo y hacemos una y otra vez comentarios y charlas y todo eso, pero tenemos que seguir haciendo mayor esfuerzo. Preparación de los candidatos, aquí me acuso. Se exige dar una preparación previa y adecuada. Vea, que no es solo una preparación así sencillita. Se trata de fomentar el deseo de encontrarse consigo mismo, de encontrarse con Dios, con los hermanos y con el mundo, ¿verdad? Son los tres encuentros que se dan en el cursillo. Es decir, el deseo de conversión. Aquellas personas claves que se piensa que son los candidatos idóneos para el cursillo. Esa especie de pre-evangelización será hecha a base de testimonio de vida y de palabra, no solo testimonio de vida, sino testimonio más palabra, no solo palabra, testimonio de vida. Durante el tiempo que sea necesario para despertar en ellos una disposición de cambio. Yo tengo una hijadita aquí, que es esta chiquita preciosa que está ahí, Nati, ¿verdad? Yo a Nati le dije más o menos de lo que se trataba el cursillo, de que era muy precioso, de que iba a ser un encuentro con Dios, con ella, que iba a ser tiempo para ella, etc. Pero yo no me esperé, porque ella me aceptó muy rápido, ¿verdad? Que bella, ¿verdad? Sí.
No me esperé a que ella madurara, pero así, pero que se despertara totalmente en ella la disposición de cambio. Esta ya estaba preevangelizada, de todas maneras, era muy fácil. Pero cuando vemos líderes, que por lo general los líderes son cabeza dura, ¿verdad? Hay que darles y darles y darles hasta llegar a convencerlos de que, o hasta llegar a percibir en ellos esa disposición de cambio. Este proceso debe incluir una mayor toma de conciencia de la problemática comunitaria de su ambiente y un sincero deseo de resolverla. Ya conocemos que al menos de parte de los cursillistas no dirigentes la preparación es inexistente o altamente deficiente. A nosotros no se nos perdonaría si traemos una ficha o traemos un candidato y se ve que ninguno de ustedes lo hace, de traer un candidato sin decirle lo que viene. Pero a nivel de los demás que no están en escuela, ¿verdad? O que no han recibido bastante formación en relación con estas exigencias, pues se traen a los candidatos y por detrás le ponen algo donde dice la fichita que del precursillo, ¿verdad? Si los preparó, pues le pondrán que sí, algo no invento, pero por los resultados, por la víspera destaca el día. Invitar a los candidatos a vivir la experiencia de un cursillo y acompañarlos hasta el mismo momento de su entrada en él. También aquí a veces fallamos, ¿verdad? No vemos, muchas veces nos encontramos en la entrada del cursillo una persona que está solita ahí sentada. Y usted, bueno, es que yo vengo a hacer el cursillo y su padrino es que no pudo venir a traerme. Su madrina no pudo venir. Entonces, es una obligación de nosotros, lo insistimos, hay muchas, siempre, de que el padrino tiene que llevar a la candidata hasta el cursillo, y no solo eso, sino que tiene compromiso posterior. Que lo diga Natalia. No, ella es muy fácil. Igualmente, del movimiento, pues si son dirigidos y vividos por equipos de dirigentes debidamente seleccionados y preparados, los candidatos escogidos con apego a las exigencias de la estrategia son tocados tan profundamente por la gracia de Dios que el paso por el cursillo normalmente deja huellas profundas en toda su vida. Ello obliga a los dirigentes a esforzarse sobremanera, como de hecho sucede, porque yo he visto y lo he vivido, ¿verdad?, el esfuerzo que hace un equipo de dirigentes en su preparación y durante el cursillo, para que cada cursillo en cada candidato consiga sus propios objetivos. Entre ellos, óigase bien, una conversión integral, interna, externa, individual y comunitaria, que oriente íntegramente su ser y su actuar cristiano en todos los ámbitos en que se desenvuelve. Orientarle a que se inserte en sus propios ambientes con espíritu evangelizador y despertar en él la necesidad de una circunstancia comunitaria santificante. Bueno, seguimos, después analizamos esto. Seguimiento después del cursillo, aquí viene, seguimiento después del cursillo. Ya vemos que los cursillos siempre producen esa maravilla. El Espíritu Santo ahí, como decía Eduardito, se mueve ahí en ese cursillo, y lo que nosotros hacemos, por la gracia de Él, no por nuestros méritos, sino por la gracia de Él y por su acción en nosotros, produce los resultados siempre esperados. Yo no he visto en las clausuras de cursillos nadie que salga desilusionado diciendo qué pereza, como le decimos en el ejemplo, ¿verdad? Más me gustó el paseo a la playa, ¿verdad? No, casi por lo general, digamos un 99, el cursillo surte los efectos. ¿Qué es lo que pasa? Que si no traemos realmente esas personas líderes con capacidad de cambiar los ambientes, entonces se van y ya, se quedaron con eso tan lindo, y poco a poco, ya sabemos, se va desapareciendo, se va perdiendo, desgraciadamente. Seguimiento después del cursillo. Acompañar después del cursillo a los grupos de personas que lo hayan vivido es imprescindible para que estas personas clave perseveren y maduren en la conversión iniciada o renovada en el cursillo y logren integrarse como núcleo cristiano, comprometido y perseverante en la solución cristiana de los problemas de los ambientes para cuya fermentación evangélica fueron seleccionados, y ya sabían ellos al venir al cursillo que eran seleccionados para que fueran luego a fermentar ese ambiente, a evangelizar ese ambiente. Este último paso de la estrategia intenta
que el mensaje recibido del cursillo arraigue cada día con más profundidad en el alma de los cursillistas, que la conversión o renovación de la vida cristiana iniciada en el precursillo y profundizada en el cursillo llegue a su maduración integral, que se consolide la amistad humana, cristiana y apostólica descubierta en el trato y convivencia con los hombres, que la acción apostólica personal y comunitaria sea impulsada y canalizada hacia la fermentación cristiana de los ambientes. Estos puntos tenemos que nosotros sabernos de memoria, porque eso es lo que tenemos que tratar de lograr en el seguimiento de los cursillistas. Para alcanzar estos objetivos del postcursillo es sumamente importante contar con la actuación del mismo grupo de dirigentes que trabajó, óigase bien, desde el precursillo y durante el cursillo en el estudio y penetración de cada ambiente. Bueno, yo he participado en varios cursillos y yo no me acuerdo que antes de ir a un cursillo hayamos hecho un estudio y una penetración de los ambientes de los que tienen candidatos a ese cursillo. Que el equipo dirigente se suma a la tarea, no lo hemos venido haciendo, ¿verdad? No lo hemos venido haciendo. Sabemos la problemática de todos los que vienen, pero de los ambientes de los que ellos vienen no sabemos nada, ¿verdad? Eso procurará apoyar a quienes salieron del cursillo en el desarrollo de las actividades apostólicas que van a iniciar en sus ambientes y participar en la formación y maduración de los grupos. Vea que estamos hablando aquí muchos de grupos, porque ya dijimos que individualmente no se logra nada, en los que cada uno encontrará la vivencia y convivencia de la comunidad cristiana. Y no es grupo aquí no es grupo nada más refiriéndose a la reunión de grupo, es grupos, son núcleos de cristianos en cada uno de esos ambientes que se van a encargar de evangelizar ese ambiente. Fomentar la comunicación entre los diversos grupos que pertenecen a un mismo ambiente. Mire, yo les cuento aquí, bueno, abriendo paso aquí dice al florecimiento de verdaderas comunidades que sean ante la sociedad testimonio auténtico de fe, de esperanza y de amor. Yo les cuento que cuando yo estuve en la Contraloría, había mucho cursillista ahí, había un grupo grande de cursillistas, y de lo que se trataba ahí, o lo que tenían encargado algunos de ellos, no todos, era de organizar las actividades y de llevar a cabo las actividades propias de la iglesia, las misas 2 veces a la semana, la comunión en Semana Santa, el Vía Crucis, en Navidad los portales y los rezos del niño, alguna charla, por ejemplo recuerdo que se invitó una vez a Salvador Gómez, una charla para toda la institución, pero era un solo grupo, no habían varios grupos ahí interactuando, porque desgraciadamente no solo a nivel de parroquia, sino a nivel de instituciones, solo hay unos poquitos que son los que se sudan la chaqueta, ¿verdad? Entonces no se forman varios grupos para que se interrelacionen unos con otros y puedan hacer más eficaz la tarea de evangelización. En relación con este punto y refiriéndose a la estrategia de la escuela, en el numeral 564 se indica: es punto de partida de la estrategia de la escuela el conformar una comunidad en la que todos sus integrantes se comprometan a ser inspiradores de grupos, núcleos, comunidades fermentadoras de evangelio en los ambientes temporales. ¿Habremos nosotros adquirido ese compromiso realmente? Yo le digo que yo, por lo menos yo no lo he cumplido, ¿verdad? De ser inspiradora de grupos o núcleos de comunidades fermentadoras de evangelio. No es hoy sí y mañana no, es una actividad, una función permanente. En la parte segunda del documento final del 8º Encuentro Interamericano de Dirigentes de Cursillo, celebrado en 1992, ya 4 años después del que estábamos comentando, que también están los documentos que nos pasó don Guillermo, dice: el insuficiente acompañamiento de los cursillistas es un hecho generalizado que resta eficacia a la acción transformadora del postcursillo. Ante la reiterada constatación de este fallo, hacemos nuestra la inquietud de nuestros asesores de que los secretariados nacionales, ya no son los secretariados diocesanos, se preocupen de que en su país se diseñe un proceso grupal de acompañamiento a los cursillistas que favorezca su formación integral hasta que logren formar una verdadera comunidad cristiana. ¿Habremos hecho eso? Yo creo que no lo hemos hecho a nivel de secretariado nacional.
No sé si anteriormente se habrá hecho y se habrá puesto en práctica, pero por lo menos durante el tiempo que yo tengo de estar en la escuela de dirigentes, bueno, ahora estoy a medias, ¿verdad? No he conocido que se haya diseñado un proceso grupal de acompañamiento a los cursillistas para favorecer este extremo. El movimiento ofrece en esta última etapa, y como ya conocemos, dos medios, el grupo y la outreach, para mantenimiento de los cursillistas, ¿verdad? Con la reunión de grupo, ya ustedes saben, se pretende que quienes la integren traten de hacer permanente entre ellos la vivencia de lo fundamental cristiano, compartiéndola comunitariamente para que con su testimonio, no es quedarse ahí en la reunión de grupo, con su testimonio el grupo haga presente a la iglesia en el mundo de hoy. O sea, la reunión de grupo no es nada más llegar y sentarse y hacer una reunioncita muy bonita, muy linda y nada más se quedó ahí. No, la importancia es que ese grupo trascienda y se convierta en un grupo que haga presente a la iglesia en el mundo de hoy y sea fermento de evangelio en sus ambientes. Pero aquí en este parrafito, o en esta idea de ideas fundamentales, a mí como que se me hace como que se está mezclando lo que es la reunión de grupo con lo que es un grupo ambiental. ¿Por qué? Porque en una reunión de grupo no necesariamente están las personas de un mismo ambiente, hay de diferentes ambientes. Entonces, bueno, si hacemos una reunión en grupo y nos ponemos propósitos y hacemos planes y todo eso, entonces individualmente no vamos a ir a evangelizar, ¿verdad? Sino que tenemos que tener allá un grupo también, un núcleo, que sea el que actúe en la fermentación de ese ambiente. Este compartir en forma permanente la vivencia de lo fundamental cristiano provoca que el grupo madure en su fe, en su esperanza y en su caridad y se transforme en una verdadera comunidad cristiana comprometida con sus realidades espirituales y temporales. Como a todos nos consta, no obstante los múltiples esfuerzos que se hacen a nivel de dirigencia, las reuniones de grupo que se logra conformar en cada cursillo son las mínimas. Y cuando se realizan los rodajes, se da uno cuenta de que no hay suficientes reuniones de grupo. Y se nota la diferencia en esos rodajes de aquellas personas que tienen su reunión de grupo y las que no. Se nota la diferencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que estamos siendo omisos en algún aspecto al hablar de la reunión de grupo, que no se despierta en los cursillistas esa ilusión por tener una reunión de grupo, esa necesidad de contar con una reunión de grupo? No, sino que simplemente, no tengo reunión de grupo. Bueno, es que la tenía, pero se me terminó. Entonces, como una apatía, digo yo, hasta cierto punto que no es buena. En algo estamos fallando. Aparte de ello, las reuniones de grupo conformadas por personas de ya lo dije, de un nuevo ambiente son todavía más escasas, de donde tampoco mediante estas reuniones de grupo se alcanza a vertebrar cristianamente los ambientes. En ese mismo sentido, en el octavo encuentro interamericano, en el punto 7, correspondiente a las líneas de acción, dice, la nueva evangelización necesita nuevas comunidades en las cuales la fe consiga liberar y realizar todo su originario significado de adhesión a la persona de Cristo y su evangelio, de encuentro y comunión sacramental con Él, de existencia vivida en la caridad y en el servicio. Estas son palabras de Juan Pablo II, dice ahí, a un grupo de obispos españoles. Estas palabras de nuestro beato Juan Pablo II invitan al movimiento a interrogarse sobre las estructuras del poscursillo, en particular las reuniones de grupo, teniendo en cuenta que ellas son un medio, no un fin, para lograr la santificación, el crecimiento en gracia y la maduración hacia el objetivo de llegar a ser grupos ambientales y verdaderas comunidades cristianas. Verdaderas comunidades cristianas sí pueden llegar a ser, pero grupos ambientales es donde a mí como que algo no me hace clic ahí, algo me lo saca de espacio. Porque si pudiéramos traer a un grupo de líderes de un ambiente y conformar la reunión de grupo, ahí sí, pero no se puede, casi con diferentes personas menos en ese sentido. Con decirles que yo cuando estuve en autoridad reguladora, ahí me vine a dar cuenta que había un montón de cursillistas, bueno, un montón no, pero bastantes cursillistas, que nadie sabía que eran cursillistas. Nadie sabía que eran, no se manifestaron nunca como dirigentes cristianos. Y quienes organizaban en esta institución las Eucaristías, iban y jalaban al sacerdote y hacían las cuestiones de Navidad y las cuestiones de Semana Santa, era gente que no era cursillista.
Eran líderes que no habían hecho cursillo. Entre ellos, ¿saben quién estaba? La esposa de Silva, del Canal 7. Sí, la chiquita esa que es una santa mujer. No, yo no sé nada. Lo único es que a los dos les gustan mucho los mamones chinos. En la ultrella se realiza, dice, el contacto vivencial y el intercambio de experiencias apostólicas de los grupos de amistad, constituidos en reuniones de grupo. Sin embargo, son relativamente pocos los que asisten a la ultrella. Y tampoco todos los que asisten tienen su reunión de grupo, y es poco lo que se logra respecto de la finalidad última del movimiento. Pasando a otro aspecto de la estrategia, nos referimos ahora a la relación con la jerarquía. Otro problema, relación con la jerarquía eclesiástica. Pues como parte de ella se requiere de una estrecha e íntima relación de sus responsables con tal jerarquía. Sin embargo, ya sabemos que existen múltiples dificultades para alcanzar esta relación como lo requiere el movimiento. Los objetivos de esa relación son procurar una buena disposición hacia el movimiento, con una adecuada y completa información de su esencia, finalidad y método. Valga aquí resaltar que en nuestra escuela hay una vocalía que está yendo a hablar, sacando citas con los curas párrocos para ir a enseñarles lo que es el movimiento y lo que se puede esperar de él y lo que el movimiento puede ofrecerle a la parroquia, no quitarle, sino ofrecerle a la parroquia. Consultar sus deseos pastorales. Esto ya sería a nivel de los encargados de la pastoral en la iglesia, para que el movimiento desde sus funciones propias contribuya a la cristianización de los ambientes que hayan sido considerados como prioridad pastoral por su influencia. Ahí, entonces lleva el tiempo, ¿vieras que a mí se me olvidó? Sí. ¿Todavía? ¿Estoy pasadilla? ¿Cuánto llevo? Ya terminó el tiempo, espérese. Bueno, sabemos que esa relación con la jerarquía nos ha costado mucho. Antes con el anterior obispo, había un poquito más de relación. Yo recuerdo que era emocionantísimo cuando llegábamos a decirle que íbamos a un cursillo, hasta nos llenaban palanquitas, el obispo nos llenaba palancas y íbamos todas contentas con la bendición del obispo y la palanquita. El obispo estaba consciente ahí, o ¿cómo se llamaba? El monseñor, el otro, el negrito. No, el otro, el segundo no sé, Troyo. Ah, qué lindo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces había más identificación del movimiento con la jerarquía eclesiástica. Ahora nos cuesta mucho, no podemos ni sacar siquiera audiencia para ir a que nos dé la bendición cuando vamos a ir a un cursillo, por lo menos en San José, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Habla también esto que tenemos que tener contacto con los otros movimientos de la iglesia, porque somos una unidad, la iglesia es una y única, ¿verdad? Entonces tenemos que estar en contacto con los otros movimientos para saber cuáles planes, qué están haciendo ellos, en qué podemos nosotros ayudarles y ellos en qué nos pueden ayudar a nosotros, como un conjunto, como una pastoral de conjunto. Y en esto también tenemos que culparnos nosotros, porque una vez al año creo que se hace una reunión de movimientos de la iglesia. Y Francisco, por lo menos, no sé qué se me hizo Francisco, insiste, vayan, en la reunión están, de una vez hasta nos invitó a comer macarrones, ¿verdad? Nos comimos un plato de macarrones de ajo y un palo. Muy bonito es compartir con esos otros grupos, pero también somos poquitillos los que a veces vamos. Yo no es que siempre haya ido, cuando he podido ir también, pero somos muy poquitos los que asistimos a esos encuentros y son riquísimos. Son riquísimos, que uno aprende ahí qué está haciendo cada grupo dentro de la iglesia. Y conocer sus planes ni que se diga, ¿verdad? Ahí no se pueden conocer sus planes porque es una reunión que no es específicamente para concretizar en ese punto, pero sí es importante la relación del movimiento con dice, ubicar el movimiento dentro de la pastoral diocesana bajo la siguiente consideración. Siendo la tarea de la evangelización de la cultura un reto a toda la iglesia, es importante la inclusión del movimiento de cursillos en la pastoral orgánica en unión con otros movimientos. Con ellos se expresa la unidad de la iglesia dentro de la comunión y participación y conseguimos ser más eficaces agentes de evangelización de la cultura. Bueno, los responsables de la estrategia somos todos los que estamos aquí en este movimiento. Todos los que son, dice, el secretariado y la escuela
de dirigentes son en la diócesis respectiva conjuntamente los responsables de la planificación y de la animación de las actividades del movimiento, el secretariado y la escuela, o sea, todos los que estamos aquí, ¿verdad? Con el objeto de coordinarlas es necesario que conozcan los acontecimientos nacionales y mundiales, así como también los planes pastorales de la diócesis y los planes de otros movimientos de apostolado que trabajan en la misma área. Bueno, sabemos que en el rollo, ya para terminar, que en el rollo de los ambientes todo esto se dice, en forma muy resumida, pero todo esto se dice. Y aquí lo tienen, yo se lo voy a dar a don Guillermo, una llavecita maya, esta charlita, para que ustedes la tengan ahí. Tengo otras cosillas más por ahí, sobre todo destacado lo que contiene el rollo de ambientes, pero a mí sí me preocupa una cosa en relación con el rollo de ambientes, que quienes lo demos deberíamos ser testimonio de esto, ¿verdad? Y yo particularmente, que lo he dado bastantillas veces, yo no me siento ser testimonio, y a lo mejor por no ser testimonio yo no está multiplicando o no está dando los resultados que nosotros queremos en los ambientes. También la fórmula que se hizo para la dinámica de los ambientes contiene los pasos esenciales y se le va guiando ahí al cursillista de cómo tiene que ir a trabajar en su ambiente, pero es una fórmula tan completa. Aquí están los puntos más importantes también, que no los vamos a comentar, todos los conocemos también. Constituye un excelente instrumento para orientar al cursillista en su nueva condición de agente evangelizador de sus ambientes. Dentro de la dinámica de ambientes resulta imposible que cada cursillista se meta a estudiar esta formulita y contestarla menos, ¿verdad? Porque hay que elaborar planes, y elaborar un plan estratégico donde lleve metas, lleve objetivos, y lleve evaluaciones, y lleve todo eso, como decimos nosotros, y perdónenme la expresión, no es comida de trompudos. Hay que sentarse y pedirle primero la luz del Espíritu Santo para que nos diga por dónde comenzamos en ese ambiente que no es nada fácil. La formulita está muy buena y puede servir de mucho si le damos seguimiento y tratamos de que los líderes que han ido al cursillo la pongan en práctica. Bueno, aquí una cosita nada más quiero leerle de la Congregación para la Educación Católica, que se llama, tiene un documento que se llama El Laico Católico Testigo de la Fe en la Escuela. Esto está refiriendo a la escuela común y corriente, ¿verdad? A los que son profesores de religión en las escuelas. Dice aquí, la evangelización, tiene otros dos párrafos que ustedes los podrán leer. La evangelización del mundo entraña con frecuencia tal variedad y complejidad de circunstancias que solo los laicos podrán ser testigos eficaces del Evangelio en situaciones concretas y ante muchos hombres. Por eso están llamados particularmente a ser presente y operante a la Iglesia en los lugares y condiciones donde ella no puede ser la sal de la tierra, sino es a través de ellos. Como decía Eduardito, sal de la tierra, luz del mundo. Y no tenemos que ser luz, no, tenemos que reflejar la luz de Cristo, porque la luz no es nuestra, tampoco nos podemos apropiar de la luz de Cristo, ¿verdad? Sino reflejarla a través de nosotros, la luz de Cristo. Para esta presencia de la Iglesia, toda y del Señor, a quien ella proclama, los laicos tendrán también que estar preparados, ya hablamos de la preparación, y dispuestos a anunciar con la palabra ese mensaje y dar razón del mismo. Aquí les inserto en este documentito, nada más para su ilustración, para los que tengan la voluntad de leerlo. Es una meditación muy linda que creo que la hizo Francisco, por lo menos Francisco Soto, Chico Soto, me la facilitó. Se llama, es en relación con la unión y con la comunión que debe existir en todos los dirigentes de cursillos, ¿verdad? Yo no tengo que hablar nada de eso, ya hemos repetido muchas veces, tiene cosas muy importantes aquí, solo valga destacar un punto que dice servicio fraterno. Por tanto, si yo, siendo el Maestro y el Señor, lo que nos hablaba Eduardito, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros en relación con la comunión, con la unidad y la comunión, con la unión y la comunión entre todos nosotros. Yo por lo menos me siento entre ustedes como una hermana más, y el marido me reclama cuando lo dejo solo en el sur. Y me dice, es que vos allá, es que es donde te sentís bien. Y yo, ¿cómo no voy a estar bien si son mis hermanos? Aquí solo te tengo vos y nada. Es la entrega de sí mismo, de nuestro tiempo, de nuestras energías, sin reservas, no delegar en nadie nuestra presencia
presencia, encontrando siempre tiempo suficiente. ¿Cómo nos lamentamos de que no tenemos tiempo? Sin pensar en sí mismo, siempre pronto para servir. El propio trabajo con que ganamos nuestro sustento y el de nuestra familia debería tener la marca del servicio a la comunidad, dentro de las posibilidades de cada uno. Así la vida de un discípulo de Cristo será siempre un continuo, dice Francisco Lavapiés. Qué bonito, ¿verdad? Esto es muy bonito. Hoy les dejo estos apuntitos que le copié a don Francisco de esa charlita tan bonita. Bueno, y ahora para terminar, y no cansarlos más, vamos a hacer una oracióncita que está en el diario bíblico, que me gustó mucho, ¿verdad? Dice así: tu palabra no nos deja quietos, nos coloca en un extraño éxtasis, siempre fuera de nosotros, siempre arraigado en los otros, siempre, siempre. Como excéntricos, haciéndonos hablar y actuar allí donde tu reino ha sido silenciado. Testigos de tu palabra, mártires de tu palabra. A esto nos llamaste, conságranos en la verdad. Tu palabra es verdad. Amén.